Desde hace tiempo he querido hacer un video acerca de Invincible. Pero hay tantas cosas que decir sobre la serie, tantas subtramas, personajes, historias, todas con tanto contenido, que saber por dónde empezar es de lo más complicado. Pero hubo un diálogo, un solo diálogo en esta última temporada que me ha hecho considerar que es de ahí de donde puedo partir para hablar sobre esta serie. Se trata de una escena de conversación en donde se encuentran Eve, Oliver y Mark comiendo hamburguesas en una azotea. Sí, bueno, eso no suena como una gran escena, pero la es, porque previo a este momento, la serie había planteado ya un choque entre ambos hermanos. Tras una primera temporada que concluye con un mensaje muy claro sobre el sentido de humanidad sobrepasando el utilitarismo viltrumita, representado por Omniman, y su opuesto siendo su hijo Mark, la segunda plantea lo siguiente: un ritmo más lento, sin un conflicto a largo plazo que se desarrollase como el de la temporada anterior, pero subyacentemente existe un arco que ata todos los conflictos aparentemente inconexos de la temporada. Mark teniendo que afrontar ser el hijo de su padre. Es aquí cuando el mensaje y moral tan claras con las que terminaba aquel momento cumbre en el que ambos se enfrentaban empieza a difuminarse. Porque puede haber parecido que un lado ganó al otro al final, pero Omniman es familia de Mark, forma parte de él, sin importar cuánto quisiese rehuir de su padre. Ahí es cuando entra Oliver, el segundo hijo de Omniman, nacido en otro planeta tras que él se arrepintiese de sus actos del pasado. Así es como él le logra conocer como un padre amoroso, igual que el que Mark conoció de niño, quien aún si con mentiras, amó realmente a su familia. Esto hace que Oliver sea una especie de reflejo de la infancia de Mark. A lo largo de la tercera temporada, vemos a un niño que se emociona por sus poderes de forma infantil, con una imagen muy simplificada de lo que es ser superhéroe, no muy diferente a las veces que vemos a Mark emocionándose de niño por tener los poderes de su padre, pero incluso al ya adulto, que una vez los obtiene, todavía lo ve como una especie de juego. Ese era parte del arco de Mark en la primera temporada. Ver que ser superhéroe no es sencillo, tiene consecuencias y conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad la cual un niño no es capaz de poder siquiera asimilar. Por eso es que Oliver mata, pues no puede comprender las consecuencias de una acción así. Pero incluso va más allá. Oliver no entiende el valor de la vida humana, pero no por malicia, sino por simple pragmatismo, como el de Omniman. Él es más fuerte que otros, tiene más habilidades, vivirá más. Entonces, ¿por qué tendría un valor equiparable al del resto de seres humanos? Y encima, de seres humanos que son criminales. Pues para él, ser superhéroe significa ser el bueno, y su labor es luchar contra los malos. No hay nada más allá. Por eso es que en un momento tan aparentemente trivial como el de estos personajes comiendo en una azotea, son solo las preguntas más importantes aquellas que estos dos podrían hacerse. No son precisamente opuestos, pero Oliver representa algo que Mark quiere negar: orgullo hacia su padre. Y así empieza la conversación, hablando sobre Omniman. Oliver le pregunta a Mark si es posible que él sea perdonado por la gente. Que sí, que tal vez cometió acciones malas en el pasado, pero que también salvó a muchos otros. Y por supuesto, habla sobre cómo él fue un buen padre mientras vivía en su planeta. Pero el diálogo que más me llama la atención de Oliver es cuando le pregunta a Mark si su madre era buena. Él por supuesto contesta que sí. Tu madre era muy lista y valiente. A lo que Oliver responde con lo siguiente: ¿Y cómo va a ser tan malo si mamá lo quería y me tuvo con él? Su versión simplista sobre las personas permite que solo sean buenas o malas. Es esa la razón por la cual le hace aquella pregunta a Mark en primer lugar. Pues si su madre era buena, su padre tiene que ser bueno también. Esto hace que sus acciones del pasado no sean gran conflicto para él. Las trivializa, pensando que son solo un desliz de lo que en el fondo es una buena persona. Pues de lo contrario no habría sido un buen padre y su madre no podría haber estado con alguien malo. Mark, en cambio, comprende algo mucho más complejo que Oliver. A lo largo de la temporada, le vemos teniendo que afrontar ambos polos de Omniman: ir al memorial de todos aquellos que asesinó, pero también lidiar con la admiración que tiene Oliver hacia él. Por ello le contesta que no es tan sencillo, pero también dice algo muy interesante. Pero era dos personas. Una era el padre que los dos conocimos de pequeños, pero el otro era un viltrumita que quería cumplir su misión aunque tuviera que hacer daño a la gente. Aunque en contraste a Oliver, Mark sí es capaz de reconocer ambas facetas de él, no lo es de coincidir
que ambas forman parte de una misma persona. Los separa. Para él, son dos personas diferentes. Esta escena, con solo unos cuantos diálogos y un escenario tan simple, es para mí de las mejores de toda la serie, porque funge como la síntesis de lo que la temporada ha tratado. Esta se encuentra en el capítulo 6 de la tercera temporada, uno antes del clímax y después de haber presentado todos los dilemas de los personajes sobre la mesa. Pero incluso me atrevería a decir es la síntesis de todo lo que la serie ha tratado hasta ahora. Pues no solo se reduce a hablar sobre la relación de Mark con su padre, pero en general con estas dos facetas de la vida, presentes a lo largo de tantos personajes y conflictos en esta serie. La propia temporada comienza con una confrontación que para mí es un preludio a todo lo que se muestra más adelante, la lucha entre Cecil y Mark. Cecil es completamente utilitarista. Su forma de hacer las cosas es en función de la eficiencia y no de la emoción humana. Por ello es que Mark se enfrenta a él. Cree terrible que utilice no solo cuerpos de personas fallecidas, pero sobre todo que aproveche las habilidades de gente que ha asesinado a los demás. Pero lo que en un inicio podría aparentar ser una especie de dualidad entre estos dos polos, se transforma en algo mucho más complicado conforme avanzamos en la serie. Sí, Cecil es frío y calculador, pero entonces vemos su pasado. Comprendemos que él era como Mark, que incluso se rebeló contra el mismo sistema del que Mark hoy reniega, pero comprendió la más dura de las realidades, que era necesario. Pero por ello se culpa también de sus actos. Si te odio, es por cosas como esta. Yo me odio por lo mismo. E incluso en momentos da un paso atrás en aquello que debería ser su misión. Él es también humano, y lo que se nos revela como la causa de su cicatriz no es más que una acción voluntaria de dejar esa herida en su rostro como recordatorio de su propia humanidad. Y los ángulos de cámara lo dejan bien en claro. Él es dos lados de un mismo rostro. Mientras tanto, Mark pretende ser estandarte de la humanidad. Pero conforme la serie progresa es como si la realidad quisiese enseñarle lo contrario. Son cada vez más las cosas de las que se le pretende culpabilizar. Empezando por Angstrom, quien tenía como motivación salvar a su gente, pero fue gracias a Mark que ahora se ha roto hasta pasar de ser una persona altruista a convertirse en un monstruo. Luego con Powerplex, quien le culpa de los actos de su padre y que termina asesinando a su propia familia bajo la idea de Mark de aparecer para intentar rescatarlos. Inclusive criminales, entre comillas, de turno, ahora se nos muestran bajo una luz diferente, de personas con historias, familia y tragedia, que no les exentan de cometer un crimen, pero que se nos muestran de esta forma para dejarnos en claro que también tienen deseos e ideales, que son ahora pisoteados por el sentido de deber y de justicia que tiene Mark. Podemos ser los buenos o ser los que salvan el mundo, pero no ambas cosas. Este es el lema de Cecil, aquel del que intentó renegar en el pasado, pero que termina heredando de su antiguo jefe. Y tiene razón, pues cuando Mark usa su poder para salvar a los demás, siempre afecta a alguien, pero también cuando se niega a utilizar su fuerza, es incapaz de salvar a otros. Podríamos separar ambas frases en dos formas de ser contrapuestas dentro del propio Mark. ¿Recuerdan lo que dije al inicio? El final de la primera temporada muestra el sentido de humanidad venciendo al utilitarismo viltrumita. Pues al final Omniman termina viendo valor en lo humano y Mark ve un sentido a vivir incluso tras lo que su padre le intenta imponer. Pero esa respuesta se vuelve tan difusa que ser humano es el haberse negado a matar a unos viltrumitas desencadenando en el asesinato de seres inocentes. Ser humano es que Angstrom viviese para así después invadir todo el planeta asesinando a cientos de miles de personas. Ser humano sería que Cecil no tuviese las armas suficientes para defender a la humanidad, o que Mark dejase a Conquest vivir. Lo que Cecil llama ser el bueno involucra también un nivel de inacción, pues todo uso de la fuerza tiene buenas y malas consecuencias. Ese es por supuesto el lado de Omniman, que intenta aún en sus últimos encuentros, tras haber cambiado de corazón, enseñarle a su hijo que debe aceptar matar y usar su fuerza viltrumita. Pero por supuesto no quiere tampoco decir que la serie le dé total luz positiva a esto. En la primera temporada se nos plantea la historia de Titán, un hombre cuyo mayor deseo es que su familia se encuentre a salvo, pero sus deudas con la mafia lo tienen amenazado. Allí le pide ayuda a Mark. Este termina accediendo, pero al hacerlo acaba involucrándose en una cuestión moralmente ambigua, en donde ayuda a Titán y a su familia, pero a costa de haber formado parte de sus intereses personales de volverse el nuevo jefe de la mafia.
En esta tercera temporada, él vuelve. Le dice que ahora las calles son más seguras en su mandato, pero Mark ya no le cree. Decide, por ende, no ayudarle más. Pero ahora, Titán idea un plan para que de todas formas, él termine involucrado. Así, Mark, sin quererlo, termina ayudándolo una vez más, ahora en su plan de asesinar al jefe de otra organización. Incluso si él no actuó en función de apoyarlo como la vez pasada, fue otra vez parte de ese mismo sistema de conflictos en la mafia. Aún así, se muestra su ayuda accidental como lo mejor que pudo haber pasado, porque de lo contrario más gente inocente hubiese muerto y se hubiese perpetuado el cruel mandato del jefe anterior. Así que al final, ¿qué importancia tuvo su decisión? La mayor motivación de Mark al empezar la temporada es tener agencia sobre sus propios actos. Por ellos que termina luchando contra Cecil, porque él piensa obedecer únicamente a lo que él cree justo y correcto. Pero con esta y muchas otras historias, se nos muestra que su decisión no es realmente tan importante. Aquí ayudó a una familia. Fue correcto, ¿no? Pero lo hizo sin saber lo que causaría, mientras había desconfiado de alguien que le decía la verdad, al mismo tiempo que fue todo a costa de un asesinato únicamente posible gracias a él. Lo que Invincible hace es difuminar la frontera entre el bien y el mal, no solo en las situaciones que crea, pero también en los personajes y sus acciones. Aquella frase tan cargada de verdad que Cecil dice al inicio de temporada, sobre la elección entre ser el bueno y salvar al mundo, es también desafiada. La serie cuestiona cada vez más si realmente se le puede llamar bueno a alguien que simplemente decide no tomar decisión alguna, pero a la par nos muestra cómo la definición de lo que es salvar a los demás varía entre cada persona. Por ellos que podemos colocar en un margen muy similar de acción a Cecil con los Viltrumitas, en tanto ambos actúan de la misma forma utilitaria, pensando en el bien de su mundo. Uno estando en pos de salvar a la humanidad y el otro, el imperio de Viltrum. También podemos decir por ende que ambos existen en esta dualidad entre dos polos opuestos. Pues al final resulta que no solo Omniman tenía una lucha interna por su identidad, pero incluso el Viltrumita más fuerte de todos tenía como secreto el sufrir de soledad. Pues aún cumpliendo de forma perfecta la misión que se le fue asignada, le admite a Mark: soy víctima de mi propio éxito. Siguiendo la lógica de Mark sobre su padre, hay dos Omniman, pero así como hay dos Mark, dos Cecil, dos Conquest, el juego de bifurcación de identidades en Invincible es tan latente que eventualmente la serie termina jugando de forma cada vez más explícita con esto, mostrando versiones paralelas de cada personaje. En el episodio 4 de la tercera temporada, tenemos este evento en el cual Mark es llevado al futuro para matar a Inmortal. Una vez más se le plantea el conflicto de tener que matar a alguien más para así salvar al mundo, mostrando esa faceta de la fuerza de la que está en negación. Pero algo que es también muy interesante es el cómo aquel futuro resulta ser causado en parte por el propio Mark, ya que Inmortal le dice que es gracias a que él no quería afrontar la responsabilidad de tener el trono, que le dejó a cargo sin afrontar las consecuencias de sus actos. El planteamiento de este episodio es bastante claro. Se trata de un Mark que es orillado a tener que matar, en contrapuesto a un futuro causado por otro que se negó a tomar acciones por sí mismo. Pero una vez vuelve de su misión, expresa su sentido de culpa a Eve, no solo por lo que él hizo, sino también su otro yo. Ella primero intenta negar que ese Mark del futuro tuviese relación con el actual, pero luego dice lo siguiente: y si un día te conviertes en un gilipollas conquistador de mundos, te parto la cara hasta que recapacites, ¿vale? Para rematar con: sí, ¿me prometes que tú también lo harás por mí? La primera reacción de Mark es intentar negar que Eve podría llegar a ser así, pero inmediatamente después calla y solo asienta a su afirmación. Ese momento me llama mucho la atención, porque da a entender que aunque la primera forma en que ambos reaccionan ante el tema es intentando negar cualquier relación con ese alter ego paralelo, eventualmente terminan en la extraña aceptación de que tanto Mark como Eve podrían ser una peor versión de sí mismos. El juego de alter egos en la temporada es tan latente que uno de los momentos más climáticos de esta involucra al personaje de Rex sacrificando su propia vida para salvar a la humanidad. Dentro de Invincible, el margen de lo que define al héroe es ambiguo. Los representantes de los superhéroes clásicos son directamente asesinados en el primer capítulo, y a partir de ahí, solo conocemos personajes rotos de moralidad endeble. Rex resulta ser una de las nuevas promesas dentro del cuerpo de superhéroes desde el inicio de la serie, pero acontece que se trata de un cretino con casi ninguna cualidad positiva visible. Sin embargo,
Eve suelta un solo diálogo que por un momento nos deja entrever que quizá pueda no ser solamente eso. No quería decirlo mientras salíais juntos, pero menudo idiota. No era así antes. Pero nada más. No es hasta la segunda temporada que entonces entendemos a Rex de una forma distinta por primera vez, aunque como tal no es tan diferente al cretino de siempre. Pero ahora comprendemos por qué actúa así. Resulta que es una coraza para resistir las problemáticas de su vida y del mundo. En los momentos de mayor presión demuestra ser alguien que está dispuesto hasta dar la vida para proteger a los demás. Rex es el personaje más desagradable de la serie en su introducción, pero al mismo tiempo el mayor de los héroes en su despedida. ¿Cuál fue el Rex real? Uno pensaría que es en las circunstancias más extremas que se muestra el verdadero ser de alguien, pero uno no borra al otro, así como con Omni-Man. ¿Y cuál de los dos es papá de verdad? Ante la infantil visión dualista de Oliver, lo único que puede es preguntar cuál de los dos era el verdadero, porque de lo contrario no podría concebir una realidad sobre su padre. Oliver en su forma de ser demuestra una de las varias facetas de Mark, no solo por las semejanzas que antes mencioné que tiene con él, pero incluso está esta escena en donde, rumbo al clímax, Mark se debate una vez más si matar a Angstrom o no, y allí a sus espaldas, Oliver le grita que debe de matarlo, casi como si tuviese la posición de su voz interna. A Invincible le encanta jugar con el concepto de los clones, pasando de Duplicate a los gemelos Moller, Rudy o por supuesto Angstrom Levi, quien es el que es debido a que al fallar su experimento fusionó a todas las versiones de sí mismo en una sola conciencia. Pero el momento más álgido de este conflicto creo que está en la temporada 2, una vez Donald empieza a tener este arco en el cual paulatinamente descubre que su cuerpo es falso y que en realidad ha muerto varias veces, solo que su conciencia es transferida de un cuerpo a otro de forma constante. Esto es lo mismo que sucede con Rick, pareja de William, quien tras haber sufrido de la experimentación humana ejercida por Sinclair, tiene que enfrentarse al hecho de que al ser su nuevo cuerpo sintético, es ahora incapaz de poder definir quién es realmente él. Esa es la constante, el debate de quién es real. La respuesta de Donald hacia Rick es que nuestras decisiones son aquellas que nos definen, en tanto sin importar qué versión haya sido de ellos, decidieron luchar por proteger a los demás. Quizás sea porque estas subtramas se plantean al mismo tiempo que el conflicto en el que Mark tiene que enfrentar las semejanzas con su padre por primera vez, pero me es muy claro ver un símil entre el dilema de identidades entre los múltiples cuerpos y clones de estos personajes con la relación entre Mark y Omni-Man. ¡No soy tu padre! Cuando Mark enfrenta a Conquest, así como cuando enfrentó a Angstrom por primera vez, su posición es la misma que la de su padre cuando le enfrentó en aquella ocasión en que reveló su lado más oscuro. No hay necesidad de mirar alter egos de otras dimensiones o clonación para poder ver el cómo los actos de cada personaje llegan a replicar los del otro. Porque traer a Marks de distintas dimensiones y realidades no es más que una metáfora de las múltiples facetas de nosotros mismos con las que coexistimos y nos enfrentamos día con día. Pero ante ello surge la inevitable pregunta de si Mark replica lo que otros han hecho, y si de un padre a un hijo las tendencias se han repetido, ¿quién es él en realidad? Tengo memoria. Quiero hacer lo mismo que tú. Quiero ser igual que tú. Lo serás, hijo. Lo serás. Tras una primera temporada que plantea a un superhéroe que, aunque no perfecto, tiene buen corazón y pretende mantener equilibrio entre su vida estudiantil, familiar y su labor, la segunda parte en media res, con una dimensión totalmente distinta, en la cual Mark es completamente cruel y obedece a los designios conquistadores de Viltrum. La manera perfecta de marcar una ruptura de lo que uno podría prever para alguien como Mark. Así, toda la historia se desarrolla de allí en adelante, con Mark teniendo que romper todo lazo con su vida humana, pues por su condición, él es incapaz de poder vivir como cualquier persona común, por más que él pretenda que puede vivir su juventud. Por ser él, está destinado a tener que usar su poder. Por ello es que Powerplex le culpa, aunque sí lo usa como chivo expiatorio para no afrontar la muerte de aquellos cercanos a él, también se vale de algo muy lógico. Mark no es humano. Tiene tanto poder que si lo quisiese podría hacer lo mismo que Omni-Man. Y tal vez no lo hará.
pero su poder le carga de esa responsabilidad, lo quiera o no. Pues para la persona común no es más que un estandarte de caos o esperanza, sin intermedios. Por eso todos los Marks de las distintas realidades responden a esa misma carga del poder, pero encaminada hacia el abuso de este, pues el dilema sobre el superhéroe invencible trata sobre la potencialidad de la fuerza, que así como su uso es posible para salvar a los demás, también lo es para imponer. Y en ese sentido la imposición del sistema Viltrumita sobre los demás planetas no es muy diferente a Mark imponiendo su moral sobre Cecil una vez marca sus diferencias con él. Tienes una forma de ver las cosas y no aceptas ninguna más. Amenazas a quienes no piensan como tú. ¡Yo no amenazo! ¿No? Pues ahora mismo estoy cagado de miedo. A lo largo de la serie existe este icónico y memético concepto de que cada vez que aparece la carta de título es porque alguien mencionó el nombre de... El punto es, durante la primera temporada tenemos una carta de título que poco a poco se va ensangrentando más, evidentemente introduciéndonos a uno de los elementos más reconocidos de la serie, que es la entrante violencia y oscuridad hacia un mundo y contexto que son los de cualquier historia de superhéroes. En la segunda vemos la pantalla de sangre rompiéndose, como si fuese una coraza desmantelándose, así como Mark durante aquel momento de la serie pasa por un arco de reflexión y aceptación de la existencia de aquella sombra dentro de él. Pero en esta tercera se nos muestran distintos colores para representar el título, evidentemente haciendo alusión a la existencia de los diversos Marks de las múltiples realidades. Pero más allá de hacer referencia a este evento, la combinación entre la mención del nombre de parte de los personajes y la carta crea un efecto muy interesante, y bastante resaltado sobre todo una vez se llega al capítulo de Powerplex. Es por los miles de vidas que ha asesinado y las muchas otras que ha destruido. ¿Por qué está por encima de la ley? Pero es cada vez que alguien menciona a Invencible y aparece esta carta con el color de un Mark alterno, que se nos transmite que aunque sea un Mark de otra realidad, sigue siendo Invincible. Es como si todos se superpusieran en una sola mención, porque son parte de uno solo. Sin importar si al que se está refiriendo en un diálogo es a este Mark, dentro de él hay múltiples Marks. Son las diversas identidades y yoes superponiéndose en un nombre. Pero la pregunta aún persiste. ¿Quién es el real? Pese a ser el lema que tanto sostiene, hay una escena en el final de temporada en la cual Cecil contradice la dicotomía entre ser el bueno y salvar al mundo. Le insiste a Mark que pese a sus diferencias, están del mismo bando, porque ambos son los buenos que salvan al mundo. Parecería contradictorio quizá con la conclusión que toda la temporada ha tenido respecto a este tema. ¿Eres de un lado o eres del otro? Pero al final creo que tiene mucho sentido. Por sobre cualquier tema que la serie explora, la base fundamental de su premisa es la cuestión de ser invencible. No por nada se parte de esa subversión en la que los superhéroes tipo Liga de la Justicia, que en cualquier otro contexto serían los que salvan siempre el día, son asesinados por el que antes querían héroe. La tesis es clara, nadie es invencible. Si es que hay una constante es más bien la fragilidad humana, pero incluso aquel que sí lo es en cuanto a fuerza y poder, no lo es en muchos otros aspectos, pudiendo incluso ser víctima de su propia invencibilidad. Esta escena en la que Oliver y Mark hablan sobre su padre, creo no solo es una síntesis de la pregunta que la serie plantea, pero también creo que de la respuesta, aunque sea de forma implícita. Una vez Oliver le pregunta a Mark cuál de los dos lados de Omniman es el real, él no contesta. Allí acaba la escena. Pero su silencio, creo, lo dice todo. No podría contestar que uno es más real que el otro. Incluso él entiende que eso sería infantil. La única respuesta es que ambos son verdad. Puede incluso que ni siquiera sean dos facetas de su padre realmente, sino una forma de intentar separar lo que es una persona. Pero Mark no puede contestar, porque entonces también tendría que aceptarse a sí mismo como una unidad. Mark al final de temporada ha afrontado su lado oscuro. Acepta matar, pero ahora lo hace con una frase que denota perderá su humanidad, pues dice que no tendrá dudas en quitar otras vidas. Él es incapaz de mantener equilibrio entre ambos extremos, porque no puede verlos como uno solo. No se puede aceptar a sí mismo como humano.
Por más que la serie, al remitirse una y otra vez a ese momento en el que Mark le contesta a su padre que es él quien le quedará después de miles de años, cuestionando aquella respuesta humana y la idea de que se puede vencer esa faceta instrumental que ve por encima de las personas, la verdad es que aún así, esa respuesta sigue siendo real. Por más que Mark haya sido orillado en varias circunstancias a tener que dejar de lado su humanidad, sigue siendo aquello que rompió incluso a alguien tan encomendado a su misión como lo era Omniman. Porque pese a ser Viltrumita, es lo que puede compartir con los demás. La respuesta es la propia falta de respuesta. No hay un momento en el que exista el equilibrio perfecto entre las luces y sombras de nuestro interior, pero siempre se puede cambiar. Y como Donald le dijo a Rick para intentar conciliar sus diversas identidades, tenemos capacidad de decisión. Al final, nadie es invencible, pero eso está bien, de cierta forma. Por más frágiles o insignificantes que las personas puedan parecer, también es aquello que podemos compartir. Intentando hacer lo correcto, intentando salvar a los otros, intentando estar del lado del bien, siendo imperfectos, finitos y vencibles, pero siendo aún así seres humanos.